Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. En la clase de hoy vamos a estudiar sobre Primera Guerra Mundial y sobre su vinculación con la Revolución Rusa, con la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial y la finalización de la Primera Guerra Mundial a partir del Tratado de Versalles. Fíjense que acá yo les presento un gráfico. Por una parte, la primera parte plantea que fue un conflicto bélico que se desarrolló entre 1914 y 1918 y que se enfrentaron países de 5 continentes. Por otro lado, podemos ver las causas del conflicto. Las causas económicas se vinculan con la Segunda Revolución Industrial, con la aparición de nuevas potencias como Estados Unidos y Japón, y nosotros esto lo hemos trabajado con las rivalidades imperialistas entre Gran Bretaña, Francia y Alemania. Otra de las causas del conflicto está en los nacionalismos. Nosotros trabajamos la crisis en los Balcanes y el conflicto que existía por la anexión a Austro-Hungría de Bosnia. Y la conflictividad de la zona aumentó debido a este hecho, que generó un gran enfrentamiento entre serbios, rusos y austrohúngaros. Por otro lado, dice enfrentamiento franco-alemán. Nosotros sabíamos que una de las causas de la Primera Guerra Mundial es Alsacia y Lorena, que era una región perteneciente a Francia y que por la guerra ruso-franco-prusiana de 1870, esta región quedó en poder de los alemanes. También sabíamos que había un sistema de alianzas. Por un lado estaba la Triple Alianza, compuesta por Alemania, Austro-Hungría e Italia, y por otro lado estaba la Triple Entente, formada por Francia, Gran Bretaña y Rusia. Sabemos que la causa inmediata del conflicto, o sea que el detonante, es la crisis por el asesinato de Francisco Fernando. Bueno, acá también están explicadas las características del conflicto, las fases del conflicto, y se menciona dentro de las fases del conflicto la guerra de movimientos, la guerra de posiciones, donde se mencionan las batallas de Verdun y Somme, que también hemos trabajado. Sin embargo, la clase de hoy nos vamos a centrar en el fin de la guerra. Nosotros sabemos que empezó en 1914 la guerra, la Primera Guerra Mundial, y que Rusia estaba aliada a la Triple Entente. Nosotros sabemos que entonces la Primera Guerra empezó en 1914 y que Rusia en 1917 se enfrenta internamente a un gran conflicto como es la Revolución Rusa, donde los bolcheviques toman el poder. La tesis de abril de Lenin tenía como principal, que era el programa revolucionario, tenía como principal punto firmar la paz y salir de la Primera Guerra Mundial. Y eso fue lo que hizo Lenin. Luego de octubre, de la Revolución de Octubre de 1917, y poner en práctica la tesis de abril, una de las primeras medidas de gobierno que toma es firmar el Tratado de Brest-Litov, por lo cual Rusia sale de la guerra, se declara perdedora y tiene que pagar reparaciones de guerra. Eso es una de las causas que dan finalización o que comienzan a dar una finalización al conflicto. Y otra, la más importante, es el ingreso de Estados Unidos a la contienda bélica. Estados Unidos durante los primeros años de la guerra no participó en acciones militares, no intervino directamente en la guerra. Sin embargo, se beneficiaron económicamente, puesto que vendieron armas y alimentos y otorgaron créditos a los países aliados. Las empresas de Estados Unidos obtuvieron nuevos mercados para sus productos industriales, ya que los países europeos debieron concentrar su capacidad productiva en los requerimientos de la guerra. Estados Unidos se benefició en esta guerra económicamente. Sin embargo, su posición comenzó a cambiar cuando comenzó la guerra submarina. En ese momento, Estados Unidos rompe su neutralidad.
Alemania comenzó a demostrar su presencia submarina en el Océano Atlántico. Y no solo dificultó el desplazamiento de las naves de guerras, sino también puso en peligro los barcos mercantes que abastecían de alimentos a Gran Bretaña y que procedían de Estados Unidos. Se dice que, lo que sucede es que el hundimiento de un barco comercial norteamericano hace que Estados Unidos ingrese activamente en la guerra, enviando 1,5 millones de soldados a Europa, que eso llevó a inclinar el resultado a favor de los aliados, frente a una Alemania que económicamente estaba agotada. En enero de 1918, frente a la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, fue de esperar que rápidamente terminara la guerra, lo que niveló o empujó a los países beligerantes a firmar la paz fue la fuerte presencia de los Estados Unidos. Finalmente, en 1918 se iniciaron las conversaciones de la paz. La conclusión de este proceso fue la Conferencia de Versalles, celebrada en 1919. Allí se firmó un tratado de paz, formalmente le dio fin a la guerra y tuvo como consecuencia la creación de la Sociedad de Naciones. Alemania tuvo que pagar las reparaciones de la guerra, es decir, que se culpó únicamente a Alemania por iniciar la guerra y eso hizo que tuviera que pagar reparaciones muy grandes. La economía de la economía europea fue una catástrofe. Después del Tratado de Versalles se caracteriza por el endeudamiento y la inflación, y Estados Unidos se ve muy beneficiada por el periodo de posguerra. Estados Unidos emerge como la gran potencia mundial. Otra de las consecuencias de la paz de Versalles es la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y el empobrecimiento de las clases medias. Otra de las consecuencias que da la finalización de la Primera Guerra Mundial es la caída de 4 imperios, entre los que podemos mencionar al otomano y austrohúngaro. Y por último, haber culpado a Alemania como única causante de la Primera Guerra Mundial va a llevar a el acrecentamiento de los nacionalismos y al revanchismo. En pocos años, ustedes saben que a partir de la década del 30 y 40 van a nacer en Europa los movimientos del nazismo y el fascismo, y mucho tiene que ver con este tratado de paz. Bueno, chicos, espero que este cuadro les haya servido. Me parece que es una buena síntesis para entender la Primera Guerra Mundial, las causas, su proceso, el impacto que tuvo la Revolución Rusa, el impacto que tuvo la incorporación de Estados Unidos a la Primera Guerra y finalmente el Tratado de Versalles. Bueno, les mando un beso muy grande, cuídense muchísimo y les envío la tarea por el Classroom.